Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Buenas tardes, Honduras. Sean bienvenidos a Día Político que se transmite todos los días por TSI. Hoy vamos a abordar un tema muy importante. ¿Qué se deben hacer o qué reformas podemos crear para el nuevo proceso electoral? Para no llorar sobre la leche derramada, como decimos en nuestros pueblos. Tenemos invitado esta tarde-noche al arquitecto Juan Carlos Rodríguez de la plataforma Panal y Acción Ciudadana también, y asimismo de la sociedad civil y FONAC, el ingeniero Omar Rivera. Esta tarde nos acompaña también la abogada Maribel Espinosa, dialogando sobre este tema muy importante. Un gusto tenerla aquí, abogada Maribel Espinosa. Muy buenas tardes a ustedes en el estudio. Muy buenas tardes al pueblo de Honduras. Bien, buenas tardes, arquitecto. Un gusto tenerlo aquí en Día Político. Muy buenas tardes, Tony, a la abogada también, a don Omar y a todo el pueblo hondureño. Alegres porque estamos cerrando una etapa electoral, pero que definitivamente hay mucho por hacer todavía, más en vista a lo que viene dentro de otros 4 años. Bien, la Convergencia Ciudadana había presentado un plan de reforma más o menos de 13 sugerencias, por decir así, antes de este proceso electoral. Si se hubiesen puesto estas reformas, creo que hubieran cambiado muchísimas cosas. Sin embargo, estamos viendo situaciones que no sé qué fue lo que pasó realmente en el Congreso Nacional, si fueron reformas maquilladas, como decían muchos, reformas estéticas, reformas que no valieron la pena tener estas sesiones en el Congreso Nacional de la República. Vamos a comenzar con usted, arquitecto, y una de las primeras es la división de calendarización de las elecciones, tanto diputados, municipales y presidenciales, si nos explica bien. Es correcto, una de las... Bueno, primero vamos a hacer un antecedente bien cortito, y es que en aras de buscar transparencia, legitimidad y también credibilidad en las elecciones, pues nosotros hicimos un trabajo en consenso con expresidentes, exmiembros del Tribunal Supremo Electoral y otros expertos sobre la materia electoral, precisamente para buscar estas situaciones que eran propuesta para el proceso electoral que estamos en este momento casi culminando. De eso salieron 13 propuestas. Una de ellas era, sí, la separación. Era muy necesario la separación de fechas de los comicios para elegir presidente, alcaldes y lo que son los diputados. ¿Por qué? Porque estaríamos, si eso se hubiera hecho, estaríamos en otras condiciones, no las que estamos hoy. ¿Por qué? Porque siempre la elección va quitándole protagonismo al alcalde y al diputado cuando se tiran a lo que es la imagen de la presidencia. Y también muchas veces no entendemos que los diputados al Parlamento Centroamericano también van a la sombra del presidente. Entonces, creemos que lo más lógico, como ya se hacen la mayor parte de los países, principalmente latinoamericanos, es sencillamente división de esto. En una fecha se hace lo que es presidente y diputados al Parlacén, y 2 años más tarde lo que es alcaldes y diputados. Y así se hacen incluso para tenerlos de forma intermedia. ¿Por qué? Porque así ningún presidenciable va a tener control directamente sobre sus diputados en el momento y no hay ninguna conexión que les haga obligatoriedad entre lo que dice uno con el otro. Bien, abogada Maribel Espinosa, usted es diputada virtual electa por el Partido Salvador de Honduras todavía, ¿verdad? Le pregunto esto porque en cuestión de hora todo va cambiando. Sí. ¿Qué piensan los próximos diputados sobre esto? En primer lugar, quisiera una breve reseña también. En justicia, fue el Partido Liberal, en una delegación que yo dirigía por instrucción del Consejo Central Ejecutivo, los primeros en que propusimos en unas sesiones de diálogo ante las Naciones Unidas un elenco muy profundo, por así decirlo, de reformas electorales orientadas a fortalecer la democracia en Honduras. Entre ellas teníamos la elección de diputados, alcaldes y el presidente en fechas diversas.
la segunda vuelta electoral, incluso el referéndum revocatorio, lo teníamos previsto. Igualmente, propusimos lo que hoy es el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal de Justicia Electoral. Pero, obviamente, nosotros proponíamos una integración no politizada, sino órganos eminentemente técnicos y un tribunal para impartir justicia electoral con independencia. Igual propusimos, por tratarse de temas de seguridad nacional, que la integración del Registro Nacional de las Personas tampoco fuera politizado, porque es un tema de interés y seguridad nacional. Yo quiero decirle que todas estas reformas son posibles y debemos de hacer el propósito firme de que finalmente sean aprobadas inmediatamente, se integre el nuevo Congreso Nacional. ¿Y por qué digo esto? Porque no es correcto estar haciendo reformas en el año electoral en donde los intereses de los políticos estén a su más alto nivel. Creo que Honduras requiere de un gran acuerdo nacional entre sociedad civil, entre la clase política, para poder llegar a un consenso y lograr estas reformas en enero próximo. Bien. Sí es posible, claro que es posible, pero para eso se requiere una cosa fundamental que ha faltado y no ha habido interés, y es voluntad política. Tiene que haber voluntad política para que estas reformas finalmente se hagan realidad. En el informe que hizo Naciones Unidas están todas ellas. Bien. Se propusieron con el mejor interés para Honduras. Abogada, arquitecto, estamos hablando de reformas para reformar reformas, ¿verdad? Prácticamente. O sea, una ley que apenas tiene 8 meses, 8 meses. de haberse aprobado, pero era precisamente por eso, porque esta ley... Es parte de la política, parte de la como hemos dicho, democracia. Cuando los diputados deben de legislar, ahorita lo que hicieron fue legislar para el presente, pero no legislar para el futuro, no para siempre, y eso es lo que debería de ser. Y por eso nosotros, esta propuesta que hicimos, la hicimos desde el año 2019, un año antes que iniciara el proceso electoral, desde su etapa primaria. Y se le presentó incluso a lo que fue la Comisión Técnica del Congreso Nacional en su momento también, para que los tomaran en cuenta, lo tuvieran a bien la discusión de estos, porque nosotros, después de todo, dijimos, esto nos puede garantizar, y definitivamente nunca hay una ley electoral perfecta, pero sí esta nos iba a llevar a unas elecciones que iban a ser de acuerdo a lo que necesitaba Honduras en cuanto a democracia. Y pues no se tomaron en cuenta. Y según lo que se nos dijo es que no se tomaron en cuenta porque las cúpulas políticas no las querían. Bien, vamos a ir a una pausa comercial y seguimos dialogando sobre este tema. Seguimos dialogando esta tarde-noche con nuestros invitados. Mire usted, una de las sugerencias que había tenido Convergencia Ciudadana es esta: implementar el referéndum revocatorio para los 3 niveles electivos a mitad del mandato del candidato debidamente electo. La segunda vuelta o balotaje también. Cualquier candidato a nivel presidencial que obtenga menos de un porcentaje definido por la ley tendrá que ir a una segunda vuelta con el propósito de tener a una segunda ronda electoral. Bueno, esto no se terminó, bueno, no se ocupó, abogada, porque el margen entre doña Xiomara Castro de Zelaya y Nasria Fura es bastante amplio. Es amplio. Mire, en primer lugar, lo interesante, y es lo que hay que valorar en esta ocasión, es que tanto organizaciones de sociedad civil como algunos políticos que queremos hacer política con ética, coincidimos en que es indispensable estas modificaciones, estas reformas. Pero yo creo que estamos en el momento oportuno, porque después de la sanción de que fueron objeto
tanto el líder del Partido Liberal como el líder del Partido Nacional, que son los dos partidos por excelencia más longevos de este país, yo creo que es un mensaje claro para que los políticos modifiquen su conducta. Es un mensaje claro para decirles: el país no ha sido llevado por la ruta correcta y se requiere un cambio. Por eso es que yo aprovecho este programa para animar, que sé que lo están haciendo, al Grupo Panal y a otras organizaciones civiles que tienen el mismo propósito, para que iniciemos rápidamente, una vez que se haga la declaratoria de las elecciones generales por parte del Consejo Nacional Electoral, que se provoque un gran diálogo nacional para hacer estas reformas, porque muchas de ellas requieren una reforma de la Constitución de la República, y para eso se requiere las 2/3 partes de los votos en el Congreso, y ninguno de los partidos por sí mismo lo tiene, y tampoco 2 fuerzas por sí mismas lo tienen. Entonces se requiere un gran consenso. Doña Xiomara Castro ha dejado claro 2 ideas fundamentales. Una, que está interesada en la integración de su gobierno, y otra, que está interesada en la reconciliación del país. Y creo que la presidenta electo, en su sabiduría, está haciendo lo correcto, porque el país ya no puede seguir en esa permanente confrontación como nos tuvo en su día por 12 años el Partido Nacional. Esto no puede continuar. El Partido Nacional se equivocó gravemente porque avasalló a la oposición. Aparte de que la conducta de ciertas élites fue actuar con corrupción y una impunidad escandalosa. Todo eso tiene que cambiar. Y este es el momento histórico que Honduras necesita. El pueblo nos sirvió la mesa, decidió ya cómo quiere ser gobernado, a quién le ha depositado su confianza. Y esa confianza se la dio por primera vez en la historia a una gran mujer. Bien. Una mujer que tiene una gran sensibilidad, y en su discurso y en sus primeras acciones solo ha mostrado ese compromiso por Honduras. Este es un tema muy polémico, el referéndum revocatorio. ¿Por qué, arquitecto? Pues sencillamente porque en los últimos tiempos los políticos han mostrado, muchos de ellos, no todos, muchos de ellos que son personas aprovechadas de la cosa política, del poder que les da a lo político, y entonces tienen miedo a que con este proceso del referéndum revocatorio puedan ser sacados de su curul o de su alcaldía o incluso de la misma presidencia. Pero estamos claros, como dice la abogada, en ese momento el mandato del pueblo es demostrar el acto correcto de parte de los políticos. Estos 4 años tenemos que ver ya no lo que está pasando hoy, sino que lo que va a suceder dentro de 4 años en el próximo proceso electoral. Y eso significa que absolutamente todos los partidos políticos deben de comportarse de acuerdo a lo que el hondureño está pidiendo de ellos desde ahora. Y entonces, cuando hablamos de un proceso de referéndum revocatorio, el político que tiene un actuar éticamente correcto, no le importa que vengan esas cosas, y entonces va a dar su voto en el Congreso para aceptar ese tipo de sistemas. Miremos la otra gráfica, arquitecto, que nos tiene preparado producción. Implementación del voto electrónico, escrutinio electrónico electoral, es decir, la sistematización del voto para que todo el proceso se haga de una manera automatizada. Sí, ¿qué significa esto? Esto era básicamente para poder hacer un escrutinio rápido, en el cual no tuviéramos tanta incertidumbre como está sucediendo hoy. Incluso el proceso de escrutinio para los diputados fuera rápido, ya tuviéramos básicamente un escrutinio finalizado para este tiempo. Pero claro, estas cosas necesitan tiempo, no lo que sucedió en días pasados, donde el Congreso mismo fue acorralando cada vez más al Consejo Nacional Electoral, dándole presión en el tiempo
para que hoy estuviéramos viendo lo que estamos pasando. ¿Y qué sucede? Hubiéramos tenido con el tiempo hacer de alguna forma, ya se utiliza en otros países como Brasil, por ejemplo, el voto electrónico. En este caso no decíamos voto electrónico por la forma en que la gente le gusta votar aquí, pero sí el escrutinio por lo menos, para que fuera claro y que recordemos, la tecnología falla por asuntos complementarios, pero para una computadora 2 más 2 son 4 y no 2 más 2 son 100, ¿verdad? Entonces, esos 100 son dados por la mano del ser humano. Entonces, eso significaba que fuera un sistema diferente. Y hablábamos de otras cosas también para ir avanzando, Sí. si usted quiere. Claro, después de la pausa le vamos a consultar si se deben de separar las elecciones de diputados presidenciales y municipales, igual forma también a nuestra invitada, la abogada Espinosa. Vámonos a una pausa comercial, no nos cambien. Bueno, vamos a aprovechar este último segmento de Día Político. Abogada Maribel Espinosa, entonces, ¿se debe de separar en el marco del calendario estas fechas de las elecciones, tanto diputados municipales como presidenciales, sí o no? Yo soy de la opinión que debe de hacerse. Debe de hacerse y tenemos que ingresar a una nueva forma de hacer política. La política en Honduras es carísima. Hacer política es muy caro. Y eso debe de cambiar en un país tan pobre como es Honduras. Me parece a mí que también tiene que mejorarse la calidad de legisladores, la calidad de diputados que opten a esos honoríficos cargos. Lo que hemos tenido como evidencia es que hombres y mujeres que nos han avergonzado son nuestros legisladores. Hombres y mujeres que son los primeros en violar la Constitución y las leyes son los que tienen la atribución y, ¿verdad?, el mandato constitucional de emitir leyes para los demás ciudadanos. Eso no puede continuar. Este Congreso que está actualmente es el peor Congreso en la historia de Estados Unidos, de Honduras, perdón, y de hecho Estados Unidos ha dejado muy claro en diferentes listas en donde legisladores hondureños aparecen avergonzando a este país. Se tiene que cambiar y aprovecho para hacerle un llamado a los ciudadanos y decirles, ustedes dieron una gran lección en esta oportunidad y también vemos cómo se pretende burlar esa voluntad de los ciudadanos en esos escrutinios que se hicieron por ciudadanos que no piensan en su país. De hecho, hemos visto corrupción en todos esos procesos en la Junta Receptora de Votos. Eso es un hecho que tenemos que entenderlo, pero eso no significa que no hay claridad en cuanto a que el 28 de noviembre elegimos presidente de la nación por un amplio margen. Bien. En consecuencia, para concluir, sí. Insisto en que esto se puede lograr solo mediante un gran diálogo nacional, en donde las diversas fuerzas políticas, que tanto el Partido Liberal como el Partido Nacional se reivindiquen frente a la nación aceptando estos cambios y que demuestren humildad y demuestren que se equivocaron porque hubo de un grupo de legisladores liberales que se pusieron de acuerdo siempre con el Partido Nacional. Abogada. En actos realmente lamentables. Entonces, ahora es el momento para que rectifiquen, es el momento para que se reivindiquen y finalmente se adopten estas reformas que se requieren. Arquitecto Rodríguez. El Congreso tiene una enorme responsabilidad. Abogada. No hacer reformas, sino derogaciones. Arquitecto Rodríguez, ¿comparte con lo que dice la abogada? Definitivamente creo que tenemos que quitar ese ligue, ese nexo entre los diputados y la figura de la presidencia en las elecciones, porque
Si no, vamos a seguir haciendo lo mismo. Los diputados van a ir con la obligatoriedad de hacer lo que el presidente diga. En esta forma, al estar separados, primero, yo creo que las elecciones primarias no deberían de ser sufragadas por el Estado. El pueblo hondureño paga más de 1.000 millones de lempiras por unas elecciones internas y que a la larga los mismos partidos comienzan a hacer sustituciones que entonces en nada nos dejan. Y entonces ese dinero debería de servir para tener alternamente los dos procesos electorales. Con esta separación de calendarios, perdón, entonces hay reducción de costos en las elecciones. Pues la verdad es que deberían de ser casi los mismos costos, porque las papeletas que se imprimen para uno serían en el otro. ¿Qué diferencia sería? En el traslado, nada más, básicamente. Y algunas situaciones de pagos de cosas de cada uno de los procesos. Pero si quitamos el costo de las elecciones internas, el separarlos, vamos a tener menor costo que si las tuviéramos juntas en una vez. Ok, suponiendo entonces que en el año 2022 sean las elecciones, un ejemplo, ¿cómo sería el calendario, arquitecto? Para mí sería muy sencillo. Ahorita en el 2021 estaríamos eligiendo el presidente y los diputados al Parlacén, y para el 2023 estaríamos eligiendo lo que es alcaldes y diputados. ¿Verdad? Claro, hay que buscar la forma en que se pueda ampliar o recortar el periodo a los alcaldes y diputados, en este caso, para que pueda desfasarse, ¿no? Pero definitivamente sería lo mejor para el país, sería mayor posibilidad de democracia en este caso. En un año se puede hacer las cosas entonces. Este año 2022 es el año en el que se tienen que hacer, como bien lo dijo la abogada, el que se tienen que hacer los acuerdos, consensos para hacer las reformas electorales desde ya, para que a partir del año 2023 pueda estar Honduras caminando en el desarrollo y el 25 pudiéramos comenzar con las primeras elecciones separadas y después en el 27 las de los otros. Bien, yo le agradezco la participación tanto a la abogada como al arquitecto esta tarde-noche aquí en Día Político. Abogada, solo le consulto ya de último, ¿está quedando dentro de los electos? Sí. Sí, estoy dentro de los electos. ¿Y le han propuesto a usted ser la presidenta del Congreso Nacional? No, ese es un tema muy prematuro. Creo que hay mucho tiempo de aquí al 21 de enero en donde finalmente se tienen que tomar esas decisiones. Yo soy muy respetuosa, son 128 diputados, todos tienen igual derecho y creo que eso es muy prematuro, ¿verdad? Y mire, Tony, sí. En ese tema, ya para terminar, yo le digo, los diputados electos que van a generar una nueva elección de presidente al Congreso Nacional están bajo la mira de todos los hondureños. Claro. Esperamos tener un buen presidente y una buena junta directiva del Congreso Nacional que venga a hacer todos los cambios y reformas a las leyes, iniciando por la misma ley de la Junta Directiva del Congreso Nacional para que sea más democrática y que realmente piense en todos los hondureños. Bien, muchas gracias. Muchísimas gracias. Un abrazo a la distancia a la abogada Maribel Espinosa. Muchísimas gracias, arquitecto. Hasta aquí Día Político. Que Dios bendiga a Honduras. Buenas noches.